Hey mi gente, bienvenidos a tu canal Crea y Emprende. Yo soy Miguel Sánchez y prepárate porque lo que viene está que arde. Hoy, aquí en el canal, tenemos el unboxing de la Epson EcoTan 8550. Una impresora que promete calidad fotográfica profesional y un gran ahorro de tinta. Vamos a descubrir juntos qué trae esta máquina, cómo se instala y sobre todo si realmente vale la pena. Así que ponte cómodo, que esto comienza ya. Vamos con el video. Crea y emprende. Aquí el típico unboxing de nuestra impresora. Vemos que nos trae un disco, manuales, garantía, la bolsa por si la impresora hay que devolverla porque se haya dañado o algo, o reciclaje. Tenemos una cajita por aquí. Vamos a ver qué tiene. Vamos a romper esta cajita. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Uy, aquí nos trae nuestras tintas. Mírenla ahí. Sabemos que usa la 552. Los demás colores. Y un típico cable de corriente. Ya no nos ponen ni el cable USB, tampoco un cable de red, ya que esta impresora tiene Ethernet. Puta, qué rico, ¿eh? Aquí podemos ver lo que venía dentro de la caja. Están las 6 tintas, su cable de poder y un disco para instalar la impresora. Ya las impresoras de hoy en día no se utiliza ese disco, ya que las computadoras, las mayorías no tienen ya lector de CD. Aquí ven esta belleza. Me encanta ver cómo Epson empaca sus impresoras. Vamos a proceder a sacar la impresora de su embalaje. Miren qué chula se ve. A mí me encanta. Es un color blanco mate, no es brilloso. Epson acertó mucho en ese diseño. Dejamos esta bolsa por aquí. Y vamos a proceder a quitar las cintas de seguridad que trae nuestra impresora. Mientras vas viendo cómo voy quitando cada una de estas cintas de seguridad, te pido que por favor le des like a este video y compartas. Sigue nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo. Vamos ya a conectar nuestra impresora. Vamos a ver cómo se ve esta hermosa pantalla de 4.3 pulgadas. Recuerda siempre que la energía eléctrica de tu casa esté protegida. Siempre ponle tierra a tus dispositivos para que así te evites que venga cualquier alto voltaje que pueda acabar con la vida de tu impresora, equipo o lo que sea que vayas a conectar. Yo utilizo unos protectores de eléctricos que en otro video se los voy a mostrar para que puedan agregarlos a todos sus equipos y así eviten que se puedan quemar por un problema de la energía. Estoy ansioso de ver este equipo encendido ya. Talán, talán, vamos a ver. Vamos a presionar este botoncito de power. Vamos a ver qué chula se ve esta pantallita. Vamos. Y ahí está la magia.
Aquí lo primero que vamos a hacer es seleccionar el idioma. Y aquí nos pide que veamos la guía de instalación de la tinta de la impresora. Siempre es bueno ponerle atención a estas guías porque así te evitas tener algún problema futuro con tu impresora. Ahora presionamos por 5 segundos para confirmar que vamos a pasar al rellenado de nuestro sistema de tinta. Vamos a proceder a levantar la tapa. Y aquí ya empezamos a ver lo que es el área de rellenado del sistema. Vamos a poner una mejor toma para que puedan ver mejor. Ahí está. Vamos a comenzar con el color negro, black. La típica tijerita. Estoy muy emocionado por ya probar esta impresora. No saben la falta que me está haciendo, ya que mi L1800 y la L805 se taparon los cabezales y no quiso nada. Se le hizo limpieza, se le hizo todo y solamente aparecen los cabezales remanufacturados y, según he leído los comentarios, hasta queman la tarjeta madre de la impresora. Algo chulo que tiene Epson es que cada pote de tinta viene con una entrada diferente. O sea, no hay forma de que tú te confundas si le eches otro color donde no va. Siempre cada color tiene su forma para entrar en el sistema. Aquí vemos cómo está terminando. Y yo sugiero que vamos a acelerar un poquito el video porque ya con todo se repite lo mismo. Quiero decirles que a mí me encanta hacer videos para el canal, pero requiero que no solamente vean los videos, sino que me sigan, que le den likes a los videos para que YouTube los siga recomendando y que otras personas puedan seguir aprendiendo. Ahora vamos a proceder a ponerle el Wi-Fi a nuestra impresora. Vamos a configuración de red, configuración de Wi-Fi, y vamos al asistente para la instalación de Wi-Fi. Aquí tenemos todas nuestras conexiones. Procedemos a poner nuestra contraseña. Ya una vez puesta nuestra contraseña, esperamos que la impresora conecte. Y ya luego de conectada, permítanme mostrarles un poquito todas las conexiones, entradas
de papel y salida que tiene nuestra impresora. Vamos a conocer un poco de esta impresora. Lo primero que tenemos a la vista es un escáner, tamaño oficio, 8,5 por 14. Si levantamos esta tapita de aquí, tenemos la bandeja de impresión, que es hasta 13 pulgadas, con la salvedad de que ahí podemos imprimir pequeñito. Miren por ahí que cabe una hoja de 2 pulgadas. El tamaño mínimo es 2 pulgadas por 3 pulgadas. Entonces, asimismo con esto abierto, giramos nuestra impresora y en la parte de atrás, aquí podemos ver dos pestañas. Abrimos un lado, abrimos el otro y retiramos esta pieza. Es un poco incómodo grabando y quitándola. Entonces, al retirar esta pieza, en esta parte de aquí, si ven las instrucciones, Epson nos permite a nosotros poder poner un material ahí más grueso de cartón para poder imprimirlo. Hay personas que hacen un hack y ahí imprimen tarjetas de identificación. Yo no lo recomiendo porque eso puede dañar los rodillos de la impresora. Entonces aquí tenemos esta parte que es el feeder. Ahí es que sacamos eso por si se enreda una hoja o algo. Vamos a proceder a montarlo. Esto no pueden forzarlo. Tiene que caer suave porque pueden dañar la pieza. Cuando llegue ahí al tope, entonces encajan. Ahí cerró. Entonces, aquí bajamos esto. Vamos a colocar la impresora como estaba. Entonces, de ese lado tiene una pestaña, que es la que subimos, y nos da acceso a la tinta para rellenarla. Aquí tenemos lo que es la caja de mantenimiento de nuestra impresora. Mírenla ahí, y ya empezó a ensuciar. Eso es rápido, friendo y comiendo, Epson. Esta palanquita azul, si van a salir de viaje, la levantan y la llevan hasta acá para que el cabezal no se esté moviendo en medio del viaje. Ahí cerramos. La tapa le pueden dar y dejarla bajar. Ella solo hace su trabajo. Entonces aquí abrimos. Esto es una gaveta. Y aquí tenemos un regalito escondido. Si sacan aquí, está la bandeja para imprimir discos compactos. Miren ahí. Bien. Entonces, aquí tenemos otra bandeja que nos permite imprimir tamaños 3 por 5 pulgadas y 4 por 6. Ahí ponemos varias hojas y ya estamos listos para imprimir. Y esta nos permite imprimir 4 por 6, 5 por 7 y tamaño A5. Miren qué chulería. Esta bandeja de aquí, cuando nosotros imprimimos, sale automáticamente. Y luego para guardarla no la forcen. Tiene un botón aquí que es para la bandeja de salida. Vamos a explorar un poco el menú de nuestra impresora. Aquí tenemos para hacer las copias. Eso yo prácticamente no lo voy a utilizar porque yo tengo una impresora de copias grande. Mi objetivo de esto es solamente imprimir fotografías. Aquí le damos a imprimir fotos. Si tuviéramos una tarjeta de memoria aquí, nos salen las fotos en la impresora y podemos darle a imprimir.
Aquí tenemos lo que es el escáner. Los escáneres de Exxon son muy buenos, tienen muy buena resolución. El mantenimiento, tenemos la conexión con el teléfono inteligente y varias impresiones, me imagino que en una hoja. Aquí tenemos el menú de configuración, donde tenemos las mismas configuraciones básicas de siempre. Aquí nos dice el contador de impresión, dice que yo impreso 10 hojas hasta el momento. Aquí tenemos en la configuración básica para manejar el brillo de nuestra impresora. Lo voy a poner lo menor porque no necesito tanta luz, tengo mucha luz aquí. Aquí le puse el encendido automático. Tiene temporizador para apagado, yo no lo voy a utilizar porque si lo utilizo puedo tener problemas con mi impresora, se me pueden tapar los cabezales. Yo voy a dejar mi impresora todo el tiempo encendido y ella solo apaga la pantalla. Aquí tenemos el color de fondo, le tengo negro. Tengo aquí lo que es la bandeja de salida que tiene una luz LED. Muy chula se ve cuando imprime, yo la dejo normal. Y aquí en temporizador apagado le voy a dar un minuto porque me imagino que eso es para la pantalla, para conservar la pantalla de mi impresora, ya que la voy a dejar prendida todo el tiempo para evitar problemas. El sonido lo tengo en modo silencioso, por eso no escucha las teclas. Aquí tengo la configuración de la impresora. Aquí configuramos el papel de la impresora, los CDs, el interior del CD. Aquí me activa la opción de imprimir por atrás, la parte que les mostré cuando sacamos el feeder del papel. Aquí tenemos el modo silencioso otra vez. El tiempo de secado de tinta, eso es si ustedes tienen un papel que es de secado lento, entonces ustedes lo que hacen es que lo dejan en más largo o largo. ¿Por qué? Porque así la impresión es más lenta y no le van a salir esas típicas arañitas que le salen a la hora de la impresión. Eso evita eso. Entonces, aquí yo lo tengo en mi direccional. Esto también sirve. Si ustedes lo desactivan, la impresora imprime más lento y no van a tener tampoco el problema de las arañitas. En la densidad, si le están saliendo muy claras o muy oscuras, lo manejan por aquí. Aquí tenemos ya lo que es la configuración de red, donde configuramos el Wi-Fi. Si quieres utilizarla por cable de red, que también esta impresora tiene Ethernet. Nos dice el estado de la red, comprobar conexiones, entre otros. Y aquí tenemos configuración de servicios web de Exxon Connect, eso yo no lo utilizo. Ajuste de impresión de la cámara. Este es tanto para la foto y la impresión, eso cuando lo están pasando directamente desde una cámara o de un móvil. Funciones de la guía, investigación de los clientes, actualización de firmware. Esto es lo típico que tenemos en todas las impresoras. Así que ahí conocieron un poquito de esta Exxon ET8550. En esta parte aquí vamos a descargar los drivers para instalar nuestra impresora. Vamos a la página de Exxon, elegimos nuestro sistema operativo. Perdón si estoy haciendo este video tan largo, pero quiero que puedan ver cada detalle. Los drivers a elegir son los combos para que puedan instalar los drivers de Wi-Fi y los drivers USB. Y también estos descargan todos los softwares y así de esa manera pueden quedar instaladas todas las aplicaciones si en dado caso ustedes la usan, como la de imprimir discos e imprimir fotografías. Yo siempre quito eso de enviar información a la compañía y procedemos a descargar nuestro software.
Esta parte está verificando nuestro sistema y nos va a salir nuestra impresora conectada en la red. Elegimos y vamos a instalar. Los que ya conocen esta parte de la instalación pueden volar esta parte del video e ir a las pruebas directas. Trato siempre de hacer las cosas paso por paso para que los que no saben instalarla ya puedan instalarlas por sí solos sin necesidad de otra persona que les ayude. Cabe destacar que este driver es muy grande, ya que está tardando mucho tiempo en instalar en esta computadora, que es bastante rápida. O sea que tengan paciencia a la hora de ustedes instalar su impresora. Hasta el momento, ¿qué a ustedes les está pareciendo esta impresora? Yo sé que no han visto todavía cómo imprime, pero sus características físicas, ¿qué ustedes piensan? Déjenme aquí en la caja de comentarios qué les gusta que no de esta impresora. Aquí ya vamos a finalizar casi lo que es la instalación y vamos a proceder a hacer las primeras pruebas de nuestra impresora. Vamos a ver qué Epson nos tiene guardado en esta hermosa impresora de fotografía. Vamos a cerrar esta página y vamos directamente a Corel para ver la primera prueba de impresión que vamos a hacer. Lo primero que voy a probar es esto para saber qué tal queda en nuestra impresora. Vamos a configurar nuestra impresora. Yo estoy utilizando un papel Luster de la compañía Koala. Les voy a dejar el link aquí en el video para que lo puedan probar. Es muy bueno, lo venden en eBay y no se van a arrepentir. Es un material de muy alta calidad para imprimir sus fotografías. Koala tiene muchos productos de muy buena calidad. Tiene productos adhesivos, vinil adhesivos imprimibles, vinil transparentes. Tienen una gran diversidad de materiales que les aseguro que le van a sacar mucho provecho a la hora de hacer sus productos personalizados. Ya que estamos terminando la configuración y vamos a imprimir. Esto es lo que más me gustó de esta Epson. Miren qué cosita. Ustedes saben lo chulo y maravilloso que es una impresora que te puede imprimir en 2 pulgadas por 3 pulgadas. Pues Epson lo hace. Miren, así no se desperdicia material. Señores, vamos a analizar las impresiones que yo hice en mi Epson ET8550. Cuando yo imprimí esta primera hoja, yo me sentí un poquito incómodo con los colores.
porque yo me quedaba viéndolo y no eran tan parecidos a lo que yo veía en mi monitor. Luego me di cuenta que yo estoy utilizando un papel Luster. Miren qué bonito es este papel. Este papel es un Luster de la compañía Koala. Y comencé a hacer otras pruebas. Por ejemplo, miren ese acabado. Cuando yo utilicé la configuración de Luster en mi impresora, inmediatamente yo comencé a notar los cambios. Miren, todos estos colores están muy parecidos a la realidad. Por lo tanto, yo puedo determinar que esta impresora tiene una muy buena identificación a la hora de imprimir en sus colores. Miren eso. Una calidad fantástica. Vuelvo y les digo, este es un material que se llama Luster. Yo utilizo la marca Koala. Aquí abajo les voy a dejar el link para que puedan ir directo y puedan comprarlo. Yo lo compro en eBay y es un material muy asequible, pero mejor es la calidad de impresión que da este material. Miren qué cosa más bonita. Aquí me encantó cuando yo hice esta impresión, porque yo antes tenía muchos problemas a la hora de imprimir los grises que me salían azules. Pero la que más me gustó fue esta que yo le hice a una de mis máquinas 3D. Y miren cómo eso maneja los colores. Estos colores grises están todos, no sé ni cómo decirle, están hermosos. Se ve, las sombras se ven perfectas, todo se ve bien. Cuando yo imprimía en mi anterior L1800 de 6 colores también, solo que tenía light magenta y light cyan, yo no tenía esos colores, esos tonos grises así. Yo estoy muy feliz. Ahora vamos con las conclusiones. Y aquí ya para concluir, tengo que decirles que yo quedé muy impresionado a la hora de obtener resultados como estos. Porque es que cuando lo ves en la pantalla y lo ves en tus manos, dices, wow, qué calidad tiene esta impresora. Siento que tiene algunas deficiencias a la hora del manejo de los colores, a pesar de que se ve muy bien y que se parece mucho a la realidad. Por ejemplo, yo sé que los monitores tienen cierta variación por el asunto de lo que es el RGB y el CMYK, que es lo que tenemos aquí a la hora de imprimir. Pero es que independientemente de eso, esta impresora tiene un poquito de problemas a la hora de imprimir las imágenes porque las hace muy claras. Entonces hay que darle un poquito de mejora. Yo me imagino que puede ser no tanto de la impresora, que puede ser también de la configuración. Pero poco a poco vamos a ir puliendo para obtener unos mejores resultados. Cabe destacar que es una impresora exclusiva para fotografía, pero también andan muchos videos ahí que la utilizan para DTF, la utilizan para sublimación. Yo no recomiendo que este tipo de máquinas lo utilicen para eso, ya que Epson tiene sus máquinas que vienen directo ya para sublimación y así ya te evitas problemas con tintas genéricas y un sinnúmero de problemas que vas a tener a la hora de entregar un trabajo final a tu cliente. Entonces, que si la recomiendo, si la recomiendo al 100%. ¿Por qué? Porque es una impresora que para lo que hace está muy económica. Desde el momento que yo vi que yo pude tirar imágenes de este tamaño, esta impresora, ahí fue que yo vi más la calidad. ¿Por qué? Porque a veces tenemos trabajos de un cliente que es pequeño, que no tenemos la necesidad de desperdiciar tanto material y tenemos que hacerlo en una hoja grande, porque nuestra impresora lo que hace al momento de poner estos tamaños tan pequeños es que se traba en los rodillos y hace un desastre dentro de la impresora, tanto de tinta como que daña el papel también, como que se puede dañar un engranaje
cuando ese papel se envuelve ahí, hay que desarmar la impresora, hay que dar mantenimiento. Son tantas cosas que hay que hacer que esto es bastante novedoso. Ahora les voy a dar un truquito para esto de esta impresora. La mayoría de los casos en que ustedes obtienen una impresora con cabezales tapados es porque ustedes apagan la impresora. Cuando tú apagas la impresora y tardas, quién sabe, 2 semanas, 3 semanas, el cabezal se va tapando. ¿Por qué? Porque cuando la impresora está apagada, el cabezal no se mueve para nada, ustedes lo saben, no recibe corriente. Sin embargo, cuando la impresora está encendida, cada cierto tiempo, cada un día, cada 2 días, aunque gaste un poquito de tinta, el cabezal se drena un poco y se mantiene lubricado. Pero si tú apagas tu impresora, inmediatamente a los días se va a ir secando. Y ahí que comienza cuando tiramos nuestros patrones de impresión para saber si la impresora está bien. Y comenzamos a dar cuenta que nos comienzan a salir esas rayitas faltantes. Esas rayitas faltantes son debido a eso. Por ejemplo, yo tengo una Epson F170. Ya yo tengo con ella más de 2 años. Y esa impresora nunca se ha tapado. Pero yo nunca he apagado esa impresora. Sin embargo, el denominador común que tiene mi impresora L805 y L1800 es que ambas están tapadas. Ya no hay solución porque sus cabezales se dañaron. Hay que comprar otros cabezales. Ahora mismo los cabezales los venden remanufacturados porque no hay cabezales nuevos. Y tengo el problema de que ya tengo que despachar esas impresoras con dolor de mi alma, que me gustan tanto. ¿Y cuál era el único problema? Que yo siempre apagué esas impresoras. Incluso en el sistema de la impresora, yo les activé la opción de que se apagaran cuando se me quedaran prendidas. Yo pensando en un consumo de energía eléctrica y esas cosas. Pero las impresoras no se hicieron para apagarse. Esta pantalla, cuando ya la impresora tiene unos minutos sin utilizarse, ella se apaga, pero sin embargo la impresora se pone en modo standby, pero continúa haciendo sus limpiezas cada cierto tiempo. Bueno, eso ha sido todo por este video. Esperen los demás videos porque con esta impresora y con otra sorpresita que le tengo por aquí, le tengo mucho contenido. Así que cuídense mucho por ahí. Esto es Crea y Emprende.